Hay veces en donde la lección que explicamos sobre el franquismo renueva elementos inquietantes, aún más hoy con la memoria de Mandela muy presente. Una democracia a la que sentimos cada vez más vacía y crecientemente autoritaria. La bandera es la misma, el rey es el mismo, los banqueros son los mismos y parece que las cosas que eran diferentes las estamos perdiendo. Una democracia donde la idea de consenso significa tienes que pensar como yo. Y si no piensas como yo te diga, mira, es que estás rompiendo el consenso. Donde la idea de constitución dice, asume lo que yo he hecho, no intentes cambiar nada porque no estás preparado. Y si hay que cambiar algo, seré yo quien lo cambie. Donde la idea de participación dice, vota cada 4 años y no pretendas que los partidos cumplan sus programas, o que haya primarias, o que las mujeres tengan su espacio paritario. Donde la idea de justicia nos dice que el presidente del Tribunal Constitucional puede tener el carnet del partido del gobierno, que los partidos pueden representar sin pudor una escena de burdel, escogiendo a los jueces que van a ser a partir de ahora identificados con el nombre del partido que los ha escogido, o que la justicia argentina tiene que poner en marcha la justicia inexistente con las víctimas de lesa humanidad del franquismo, esas que aún andan tiradas en zanjas, en fosas comunes, en cunetas, por haber parado al fascismo los pies durante 3 años. Y no hablemos de los derechos sociales. Pronto, cuando nuestros pueblos digan que tienen hambre, los poderosos les replicarán, no politices. La mujer del consejero de Educación de Dolores de Cospedal se cuela en la lista de operaciones de hernia discal no solamente porque ella, su marido y quien lo consiente sean unos sinvergüenzas, sino porque hemos olvidado que una vez no tuvimos miedo. Problemas de memoria. El 18 de julio de 1936, este pueblo se echó a la calle a pedir o a coger armas. El 23 de febrero de 1981, este pueblo, ante un golpe, se metió debajo de la cama. Pero ahora estamos empezando de nuevo a perder el miedo y a tener memoria, hoy con ayuda de Argentina. Bienvenidos a La Tuerca, una tertulia con memoria y sin miedo. Desde la redacción de Público, Andrés Muñiz va a ponernos al día con la querella argentina contra los torturadores franquistas. Adelante. Hola, Juan Carlos. Lo que se ha celebrado hoy en la Audiencia Nacional es la primera escaramuza de una nueva batalla judicial contra la impunidad de los crímenes del franquismo, que se aventura larga en el tiempo, por lo menos varios meses. El juez Ruz ha acordado retirar el pasaporte al exagente de la policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y al exguardia civil Jesús Muñecas, un antiguo participante en la intentona golpista del 23F. Ambos están acusados en Argentina por delitos cometidos en España de torturas sobre al menos 14 personas en calabozos de las fuerzas de seguridad durante la etapa final del franquismo, entre el año 68 y el año 75. La decisión del juez Ruz de retirarles el pasaporte y obligarles a ir semanalmente al juzgado se ha adoptado a petición de la Fiscalía y busca que ninguno de los dos pueda escapar a la acción de la justicia mientras se tramita su extradición a Argentina, donde una jueza ha abierto lo que no hemos sido capaces de abrir en España desde el año 75, una causa contra los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. La decisión ahora pasa, la pelota pasa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Puede decidir sí o no a la extradición, pero en caso de que decida el sí, no sería determinante porque el gobierno podría revocar esa decisión y no acordar la extradición. Esto será una decisión muy comprometida para el gobierno de Mariano Rajoy porque otros querellados en la misma querella donde figuran Billy el Niño y el capitán Muñecas son personas exministros como Rodolfo Martín Villa o José Truira Molina, que tienen vinculaciones políticas o vinculaciones familiares con dirigentes del PP. Muchas gracias, Andrés. Poco a poco lo que parecía imposible aparece ante nuestro escenario como algo que quizá se añaden a nuestra tertulia junto a Fernando, a Diego y a Tania 3 nuevos contertulios. Tenemos a Rafael Calduch, profesor catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tenemos también con nosotros a Carlos Enrique Bayo, director de Público y también, bueno, de alguna manera responsable de este nuevo espacio en el que nos encontramos. Muchas gracias y bueno, pues te diría, esta es tu casa, pues es tan evidente. No, la casa esta es vuestra a partir
de ahora y por lo tanto el que tengo que daros la bienvenida, dar la bienvenida a La Tuerca soy yo, aunque sea en una noche tan luctuosa como esta en el que hemos perdido a Madiba. Y bueno, de lo que estamos hablando también podríamos recordar que en la República Surafricana sí que hubo una comisión de la verdad, y eso es lo que estamos intentando promover ahora, la plataforma por la Comisión de la Verdad de los crímenes del franquismo. Muchas gracias, Carlos Enrique. Tenemos también con nosotros a un también profesor, compañero, amigo, y de esos también que llevan peleando tanto tiempo que cuando lo miramos nos vemos reflejados en la necesidad de pelear. Jaime Pastor, muchísimas gracias, profesor de Ciencia Política en la UNED, muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros esta noche. por compartir esta nueva etapa de La Tuerca. Muchas gracias, Jaime. Bueno, vemos que Naciones Unidas recrimina a España por hacer poco para perseguir los crímenes del franquismo. Vemos que la Cámara de los Lores británica hace otro tanto. Vemos que la justicia argentina ha abierto una causa alegando que estamos ante crímenes contra la humanidad que no prescriben y que la justicia española no persigue. En términos judiciales, Rafael, ¿está la marca España por los suelos? En términos judiciales está marcada España por los suelos dentro y fuera de España, en los dos ámbitos. En el ámbito internacional estás ya indicándolo, pues que en el ámbito interno lo estamos viendo todos los días con la cantidad de casos de corrupción. El último dato del índice de percepción de corrupción nos pone al nivel de Siria, que a partir de ahí yo creo que no hay que decir nada más, ¿no? Está todo ya clarísimo. O sea, que En el terreno judicial, lo estabais diciendo en la presentación, hay que recurrir a tribunales extranjeros porque ya sabemos que con la politización de los tribunales de aquí es imposible que determinados juicios prosperen. La pregunta abierta sigue siendo ¿por qué esto es así? Siempre hemos planteado que Italia tiene Novecento y en España tenemos la vaquilla. Una pregunta relevante es, bueno, ¿quién tenía el bozal y la correa de Billy el Niño? ¿Realmente era él? ¿Era una manzana podrida? ¿Era una política de Estado? ¿Cómo explicamos el posterior comportamiento tanto de Billy el Niño como de Muñecas, Jaime? Bueno, yo creo que era una política de Estado, ¿no? Es decir, en esa mal llamada transición política se impuso el silencio sobre los crímenes de la dictadura y personajes tan impopulares, ¿no?, como Billy el Niño pudieron olvidarse, pero claro, ese es el más evidente y vamos, yo mismo fui también víctima, digamos, de este personaje y en su momento también hice una denuncia, ¿no? Pero bueno, obviamente eran los ministros, eran los que estaban dando órdenes de reprimir, ¿no? Hay que recordar Vitoria, Atocha, hay que recordar cantidad de muertes que se produjeron durante ese proceso que no fue nada pacífico, nada consensuado, sino al contrario, lleno de luchas, de conflictos sociales y de esperanzas de una ruptura efectiva con la dictadura que no conseguimos. Parece evidente que sin arrepentimiento no puede haber perdón y sin perdón tampoco puede haber una restitución. ¿Por qué crees tú que en esta Sudáfrica de la Mandela que acaba de irse a un lugar seguramente peor, ¿no?, que ese maravilloso país, ¿por qué crees que allí sí que hubo una comisión de la verdad y la reconciliación? Aquí parece que no existe la posibilidad de poner en marcha ese proceso. Eso fue también debido a la presión internacional. Es muy importante que ahora se inicie un proceso en el que haya presiones internacionales y la ONU ha sido terminante. El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha exigido una serie de medidas legislativas, de medidas ejecutivas también para resarcir, para compensar a las víctimas, pero también para perseguir a los culpables. Una y otra vez el gobierno está intentando desoír esas demandas de la ONU. Esas demandas se están extendiendo. Mencionabas en la Cámara de los Lores, precisamente, hubo ayer una sesión, no plenaria, pero una sesión en la que Rafael Guerrero, también colaborador de Público en nuestra cobertura de la memoria histórica, ha estado hablando a los Lores sobre el absoluto desamparo que sufren esas víctimas. Todo eso está empezando a tener una repercusión internacional que quizá obligue al gobierno a cambiar de actitud. Pero es muy importante también lo que decía hace nada Andrés Muñiz. Hay gente muy relacionada con el Partido Popular, como Martín Villa, y precisamente recordaba Jaime que él estaba... era ministro de Gobernación entre el 76 y el 79,
cuando esa masacre de Vitoria, cuando lo de Atocha, y la jueza Servini de Argentina ha pedido el listado de las personas que podrían haber sido asesinadas bajo la responsabilidad del Estado cuando él era ministro de Gobernación. Se estima que son unas 22, aunque murieron 54, pero en el tiempo en el que él estuvo hubo 54 en esa transición supuestamente moderada. Pero parece que ha habido un encuentro entre los grandes partidos y también alguno no tan grande, entre el Partido Popular, el Partido Socialista, en algún momento también UPyD, en entender que el franquismo pertenece al pasado, que no hay que abrir las heridas, que hay que entender que eso pertenece a un momento periclitado, es que la y que herida tenemos no que pensar en otras no cosas. No está cerrada, es al revés, la herida está abierta, lo que hay que hacer es cerrarla. Es que cuando se abren las fosas, cuando se exhuman esos cadáveres, somos, como bien dice Baltasar Garzón, el único país del mundo que ha permitido que las víctimas a millares, bueno, probablemente 130.000, aunque no se sabe muy bien, entre 130.000 y 156.000 son los desaparecidos, que pueden estar en esas 2.500 fosas que no se han exhumado, que no se han abierto, si lo único que quieren sus familiares es que les permitan enterrar a sus muertos. Y por eso, en el fondo, la Comisión de la Verdad se llama Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Es para eso, para lo que así se puede cerrar una herida que sigue abierta. Es mentira que la herida está cerrada y se pretende abrirla. ¿Por qué insisten, Tania, por qué insisten los grandes partidos en que la herida está ya cerrada? Bueno, yo creo que los procesos, cuando se enfrentan, digamos, bueno, pues igual que los procesos que se están dando en Colombia, o los procesos donde hay enfrentamiento duro, ¿no?, y donde hay una política de Estado de destrucción de una parte de la ciudadanía o de eliminación de una parte de la ciudadanía, siempre, y lo has dicho también, requieren de un proceso para que no, de alguna manera, poder hacer una transición a un proceso democrático, requieren de tres elementos que yo creo que no es ni reconciliación, ni arrepentimiento, ni perdón, es verdad, justicia y reparación. Yo no creo que haya ningún familiar de nadie que haya sido torturado, y incluyo el franquismo, por cualquier... No creo que nadie vaya a perdonar, ni se vaya a reconciliar con sus asesinos, igual que no creo que Billy el Niño se vaya a arrepentir de lo que ha hecho, porque no creo que se vaya a arrepentir, y mucho menos quienes hayan ordenado eso. Ahora bien, un Estado que se dice democrático y que quiere construir una sociedad democrática, lo que tiene que garantizar es que hay un proceso donde se conoce la verdad, donde se hace justicia y donde se repara a las víctimas frente a los victimarios. Y eso es imprescindible. Y una cosa que sí estoy de acuerdo es la presión internacional es imprescindible para esto. ¿Qué le ha pasado también a la etapa de la transición española? Que no ha tenido presión internacional en ese proceso. Es que esto es un factor que creo que también es importante que empecemos a manejar. De igual manera que había unos consensos internacionales sobre la opinión que merecían determinados regímenes y lo que le habían hecho a su pueblo, no lo hubo con Franco, porque su papel internacional fue trabajado previamente al proceso de transición y tuvo un papel vital en que el proceso de transición no fuese de ruptura, sino de lenta reconstitución del régimen que hoy se viene abajo, ¿no? Ha habido una gran discusión en el ámbito de la ciencia política y de la historia acerca de si la transición y el propio franquismo eran memoria o eran historia. Es decir, si aquellos hechos tenían que simplemente ser analizados por los historiadores o pertenecían a ese ámbito de recuperación de lo que hemos llamado memoria histórica. Y ha habido cierto consenso entre la historia oficial, los que redactaron, por ejemplo, la ley de la memoria histórica, en entender que aquello está pasado, que hay que simplemente analizarlo, mientras que parece evidente que los familiares o la gente que se sensibiliza con esos entre 115.000 y 160.000 asesinados por defender la democracia en el año 36, siguen reclamando una memoria que no la ven reflejada en esa historia oficial. No, hombre, claro, no es lo mismo hablar de memoria que de historia, ¿no? La historia, de todas maneras, también se entiende como ciencia de la memoria, ¿no? Lo que pasa es que siempre se analiza en función del presente, ¿no? Con la transición hemos visto cómo periódicamente, en función de quién gobernaba, se daba una versión controlada por el PSOE, ¿no?,
Alfonso Guerra, que decía tenemos la pizarra, ¿no?, de la transición, y luego tenemos el famoso programa de televisión de Victoria Prego, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo que se ha impuesto, tenemos por ejemplo John Remer, que ha escrito un buen trabajo sobre la justicia transicional, ¿no? Es decir, cómo si no hay justicia transicional, es decir, que realmente signifique hacer ajuste de cuentas con el régimen dictatorial que ha precedido una instauración de cierto tipo de democracia, lo que hay es siempre una amenaza de retorno a la dictadura, porque no se genera una cultura política antifascista, antifranquista en nuestro caso, que permita educar a la gente en que, bueno, pues que hay que tener claro que acabar con una dictadura es condición inexcusable para garantizar cierta estabilidad de una democracia participativa. Y claro, lo que hemos... A ver, estás hablando de un ajuste de cuentas 40 años después. Bueno, es que esas cosas se hacen después. Bueno, eso es lo lamentable, eso es lo lamentable que haya pasado ahora. Nuestro modelo tendría que ser Argentina, por decía ejemplo. Antonio lo de la herida. La herida no es que esté cerrada, es que no hay herida, porque la transición consistió en eso mismo. Consistió en un ejercicio de amnesia colectiva, sin olvidar todo, y a partir de ahora empezamos de las élites políticas. Bueno, de las élites, pero terminaron permeando a la población. Es decir, no es un tema del que se hable, no es un tema que preocupa, que es verdad, nos ahora pongamos se está como nos hablando pongamos, mucho. que haya gente más o menos sentada, que mi tío que estuvo en la cárcel con Franco todavía lo recuerde, pues sí, pero pues que mi tío. Y los 100 y pico mil y nada más que sí, desaparecidos. pero que no es un asunto, joder, y que lo mismo que en la guerra. Y los que van a Paracuellos todos los años a la misa porque resulta que los milicianos les metieron 4 tiros, pues esos lo van a vivir hasta que se mueran, ¿vale? Pero lo que es la sociedad española no tiene esa preocupación. Bueno, es que ese es el fruto precisamente de la falta de cultura política democrática, que trataron de que la gente se olvidara de los crímenes. Bueno, pero el hecho es así. La labor después de la gente que se considera demócrata es evitar bueno, que se entonces, olvide. ¿cómo vas a ajustar las cuentas? ¿Con 40 años de historia? No, pues una después? comisión de la verdad. Yo desde luego tampoco estoy por la Es que reconciliación. no solamente son los que murieron hace 40 años, es que hubo 30.000 niños como mínimo robados de sus padres y entregados a otras familias, que eso está demostrado también, pero no se sabe, pudo haber bastantes más, se teme que sean 50.000, y esas decenas de miles de personas viven actualmente, no saben su identidad, les robaron su identidad, les negaron a sus padres. ¿Eso tú crees que eso es una herida cerrada inexistente? No, eso es una herida abiertísima, sobre todo el que le Entonces, robaron a sus padres. tampoco se va a averiguar eso. Churras con verinas, es decir, estás mezclando la guerra civil con la represión en el franquismo. ¿Qué churras con verinas? Forma parte de toda una campaña de represión de un régimen dictatorial en la que, igual que en Argentina, unos se hacen desaparecer, otros se fusilan y se entierran en las cunetas o en el Valle de los Caídos, y otros niños se roban. Y en Argentina se ha juzgado todo eso. La simbología es muy importante. Precisamente el Valle de los Caídos es un ejemplo. O sea, es una vergüenza que exista todavía el Valle de los Caídos, que estén ahí el dictador, que se José empleen Antonio. 200.000 euros en rehabilitarlo. Y quizá hay una Lamentable. pregunta más concreta. ¿Hay franquismo en Andalucía, Diego? Bueno, yo creo que, hombre, el tema este es un tema doloroso y además que los que hemos sufrido las consecuencias, porque claro, yo en mi familia he sufrido todas esas consecuencias de mis abuelos, de mis tíos, lo asesinaron, ¿no? Y yo también sufrí las consecuencias, las palizas, los cuartelillos de la Guardia Civil. Yo soy joven, no soy tan mayor, tengo 58 años, pero he sufrido varias palizas en los cuartelillos de la Guardia Civil. Yo creo que es necesario que la gente entienda que el gobierno que sustituye al gobierno de la República es un gobierno delincuente, es un gobierno ilegal, es un gobierno usurpador, y desde ahí parte toda la injusticia y hace falta reponer al pueblo su derecho, su dignidad como pueblo. Y entonces el aceptar el borrón y cuenta nueva, que es lo que se hizo en la transición política, a mí me parece que eso es un acto de cobardía, de dejación de responsabilidades democráticas. No se puede permitir que de la noche a la mañana los torturadores, ¿me entiendes?, los franquistas, los jueces franquistas, los militares franquistas, la policía franquista, los que torturaron, los que mandaron a asesinar, a matar, sigan estando en la democracia, incluso con sus cargos. Eso fue una dejación realmente democrática, imperdonable para los partidos realmente que aceptaron esa transición política, ¿no? Y de ahí, claro, pues venimos sufriendo las consecuencias, desde ahí venimos sufriendo las consecuencias. Entonces a mí me parece que las cunetas están llenas de cadáveres y están llenas también de almas rotas y de corazones rotos, de gente que no se saben todavía dónde están y dónde no están. Yo no sé dónde están mis abuelos.
ni por parte de mi padre, ni por parte de mi madre, ni mis tíos, ni no sé dónde están, ¿no? Incluso algunos sufrieron la cárcel de más de 17 años. A mí me parece que un país de los llamados del tercer mundo, que sean los que nos tengan que decir a los países que estamos, entre comillas, en el primer mundo, en la Europa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, etcétera, que nos tengan que decir, oye, pedimos la sustracción de un torturador aquí en España, pues la verdad le tenía que dar vergüenza a nuestros gobernantes, ¿no? Y sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo creo que esas consecuencias evidentemente hace falta corregirlas. Y yo creo que esa comisión de la verdad que existe en montones de países, pues haría falta ponerla en práctica y rehacer realmente, bueno, ya no se trata tampoco de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sino simplemente de dignificar a muchas personas que realmente quieren saber qué pasa con sus familiares, ¿no? Pero tú me preguntabas el tema de franquismo en Andalucía. Pues evidentemente en Andalucía, igual que en cualquier lugar del Estado español, nosotros allí hemos sufrido las consecuencias mucho más graves, porque la propia mentalidad del caciquismo, que aún todavía perdura en Andalucía, pues la verdad que cuando en Andalucía empezamos prácticamente entre comillas, la lucha, la democracia, toda la historia, en otros lugares estaba mucho más avanzada. Allí la represión fue brutal, en Andalucía fue brutal. Hay pueblos, por ejemplo, como mi pueblo, en Campillo, donde mataron a 1000 personas en esa represión. 1000 personas, hombres, 1000 hombres, 107 mujeres. Y hay pueblos como en la Sierra Norte que también hay un escándalo de exterminio, de gente que exterminaron. Entonces a mí me parece que es muy importante que recuperemos eso, porque esa es la dignidad y la historia de los pueblos, hay que recuperarla. Vamos a preguntarle luego a nuestro compañero Rafael Calduch por qué ese diferente comportamiento internacional y en España, pero primero, antes de preguntarnos cómo es posible que el Parlamento Europeo pudo negar el derecho a una exposición de una fosa común de asesinados por el franquismo, cosa que nunca hubiera hecho con una fosa de asesinados por los nazis, pero va a ser después del vídeo de Nacho Verdugo, que en día de puente ha ido a buscar políticos y parece que ha tenido bastantes complicaciones. Entra a vídeo de Nacho Verdugo. Martes 3 de diciembre estamos en el Hotel Ritz de Madrid asistiendo a un nuevo desayuno del Fórum Europa. Hoy la invitada es Rosa Díez, histórica europarlamentaria del PSOE y fundadora y líder de Unión, Progreso y Democracia, UPyD. Vamos a ver cómo se da la mañana. Podríamos decir que hemos tenido mala suerte con nuestros políticos, sobre todo una vez consolidada la democracia en España. Rosa, ¿nos puedes responder un par de preguntas, por favor? ¿Te consideras una política profesional o una profesional de la política? No soy ninguna de las dos cosas. ¿Cómo te definirías? O sea, yo soy una ciudadana que muchas veces se ha comprometido con distintas causas, a veces han sido políticas y a veces no. En el conflicto de Irlanda del Norte ha habido gestos inequívocos por ambas partes que han facilitado la consecución de un escenario de pacificación satisfactorio. ¿Crees que en España tenemos que tomar como referente Irlanda del Norte o, por el contrario, se tiene que dar un escenario de vencedores y vencidos? Vamos a ver, lo primero, en Irlanda del Norte todavía sigue habiendo asesinatos, algo que no es muy conocido, porque no está ahora en los medios de comunicación. Pocos asesinatos. Pero hay asesinatos todavía, por tanto lo de final satisfactorio vamos a dejarlo de lado. Y así lo reconocen las autoridades internacionales, como un final más o menos. No sé qué autoridades internacionales. La cuestión es que en Irlanda del Norte ha habido un tipo de terrorismo cruzado y que los responsables del terrorismo cruzado lo que buscaban era la impunidad para sus terroristas. Eso no tiene nada que ver con el País Vasco. En el País Vasco ha habido una vulneración de derechos humanos sistemática por parte del mundo de ETA durante muchísimos años. ¿Qué tenemos que conseguir? Pues la libertad. Siendo prácticos, ¿cuál es la fórmula? Siendo prácticos, la primera fórmula es la ley. No solo la ley cuando resulta cómoda para ellos. El próximo jueves juzgan en la Audiencia Nacional a un conocido torturador del franquismo, Billy el Niño. ¿Crees que las víctimas del franquismo merecen el mismo reconocimiento y respeto que las víctimas de ETA? A ver, te voy a empezar por el principio. Mi familia es víctima del franquismo. Es importante reconocer los derechos de las víctimas del franquismo. Por supuesto. Lo que no tenemos que hacer es utilizar una serie de situaciones históricas como si fueran un continuum, porque no son la misma cosa. Rosa, muy brevemente, parece que en el conflicto de Irlanda... No nos respondes a nada, Rosa, no nos quieres responder. Como podéis ver, ha sido una mañana aburrida, con poco contenido, más bien sosa, así que nos vamos a quedar con los acordes de Beethoven de la mano de Nacho.
Un saludo a la tuerca. Intentamos, Rafa, mirar al ámbito internacional buscando ejemplos, buscando medidas, buscando una vara común de medir, pero nos encontramos constantemente con que no funciona. Sí, no funciona en el ámbito internacional ni funciona en el ámbito interno de los países. Primero querría empezar por decir que hay un aspecto que se ha omitido respecto a la transición y que yo creo que no se puede ignorar, y es que uno de los elementos, acertada o equivocadamente, pero que realmente existió en el momento de la transición, fue el temor a una guerra, a una nueva guerra civil. Y eso, en mi generación no tanto, pero en la generación de mis padres influyó mucho. Mucho para intentar hacer ese cierre en falso que se hizo y cuyas consecuencias pues han obligado a que el tema vuelva a retomarse con el tiempo. Pero vuelvo a repetir, es decir, yo creo que sin ese parámetro se desencajan muchas cosas de lo que fue la transición por los perdedores de la guerra civil y por los vencedores, quiero decir. Bueno, bien, pero si preguntas a mucha gente de aquella época te dirá que ese miedo lo tuvieron. Y lo tuvieron, añado, con razón, porque hasta el 23F el riesgo de un golpe de Estado... El 23F fue el ejemplo precisamente de la ausencia de depuración. No, si yo no he dicho que no, yo no he negado que no hubiese ausencia de depuración. Lo que estoy diciendo es que en el debate que se ha suscitado antes se ha omitido una variable que en la generación de nuestros padres, que eran los que en ese momento controlaban la realidad de este país, guste o disguste, porque en el año 76, 77, 78, pues yo tenía 23 o 24, 25 años, no era la generación del poder patriarcal. En esos años, Rafael, se batió el récord de huelgas en el mundo en este país, del 75, del 76 al 78, récord total de huelgas. Sí, y del 81 al 83... No, es que lo que había era una movilización popular, no estoy negando la movilización, ascendente, que fue cortada. No estoy negando la movilización, lo único que estoy diciendo... Ni estoy negando que unos no se sintieran agraviados, no estoy negando nada de eso. Lo único que he dicho que en el debate de antes hay una variable que si tú la quitas, para muchos de esa generación, muchos de los cuales, por cierto, ya están muertos. Rafael, pero es que eso es después. No, lo que escucha, no, Rafael, lo que hay. Muchas personas de esa generación lo fue. Bueno, lo que hubo fue una utilización inteligente por parte del sector reformista de la dictadura del chantaje, del golpe de Estado, no de la guerra civil, lo que tú quieras, contra una movilización ascendente. Pero fue creíble por la mayoría de la gente. No, en aquel momento no había encuestas ni había sondeos, ¿no? Y realmente la gente, por ejemplo, cuando se pedía amnistía, pero las elecciones del 77... Oye, las elecciones del 77, aún no siendo con total legalización de todos los partidos, Diego y yo estábamos en formaciones que no eran legales entonces, a pesar de eso hubo mayoría de izquierdas que salió de esas elecciones con un decreto ley que era completamente tramposo, primando a las provincias, a los pequeños territorios. Ese sería un debate que tú quieras. Pero lo cierto, y en el 79 en la municipal ganó la izquierda. Vamos a escuchar, Jaime, los dos argumentos. Luego decías que había un segundo elemento internacional. No, en el tema internacional es evidente que estamos hablando, cuando se hace la transición en España, estamos hablando de que todavía existe la división este-oeste. Y España era un país estratégico en la defensa de lo que se llamaba la defensa del mundo occidental. Yo lamento utilizar esta terminología, pero la que se utilizaba entonces, se creyese o no se creyese por los dirigentes o por los ciudadanos, pero al final eso funcionaba así. Desde ese punto de vista, naturalmente que interesaba que hubiese una continuidad del sistema estratégico para las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, pero no solo por Estados Unidos. Y la continuidad del sistema estratégico pasaba por una continuidad institucional, o sea, no por una ruptura, un cambio de régimen radical. Bueno, pero ese era el proyecto de la derecha y de Estados Unidos y de la socialdemocracia alemana. Sí, pero no quiere decir que fuera eso inevitable.
Fue inevitable. No fue inevitable. No, fue fue inevitable. Fue El hecho, no. Fue evitable. No, pudo evitarse, pero no se logró evitar. Fue inevitado, entonces. Eso es otra cosa. Inevitable. Tenemos Pues fue Tania, por favor. inevitable, o sea, Eso es otra cosa. Claro, es como... Una reflexión con esto para no darle la razón a Fernando, que se lo está pasando pipa con este debate que tenéis entre vosotros. Yo creo que es baladí esto, o sea, con cariño, lo digo con cariño, sobre todo a ti, Jaime, que te quiero mucho. Voy a declarar aquí la tuerca, voy a declarar que quiero mucho a Jaime Pastor. No es baladí decir que la transición podía haber transcurrido de otra manera. Sí, porque la política ficción... No, ¿sabes qué pasa? Que la política ficción es política ficción. La realidad, es decir, yo creo que lo que es útil es lo que es útil para construir futuro. Y lo que es útil para construir futuro es decir que hoy es un hecho que esa transición no ha permitido construir un modelo democrático de calidad. Y como eso no ha permitido, hay que cuestionarse por qué no lo ha permitido. Pero cuestionarse si podíamos haber hecho otra cosa solo sirve para esto, que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y tú. Creo que lo positivo, y ya termino, perdona Juan Carlos, y lo positivo, también por lo que decía Fernando, no es reabrir una herida por una cosa que pasó 40 años, no, es decir, ¿esta sociedad quiere construir una democracia de verdad o quiere seguir con una cultura democrática basada en tú no te metas en política? Y ese es el debate hoy. Que yo quiero que esta sociedad construya una democracia de verdad. Y para construir una democracia de verdad la gente se tiene que implicar y tiene que conocer y tiene que construir identidades colectivas y tiene que construir un pasado que sea coherente con lo que ha vivido en su cotidianidad. Y no una ficción. Empezar a buscar culpables. No, pero yo no busco culpables, digo que miremos hacia adelante. Que la mayor parte están muertos, que si estuviesen a mano, algunos sí que habría que justiciarles seriamente. Míralos. Pero es que no es el caso. Míralos. Bueno, vamos a ver, es que lo de Billy el Niño es posterior, creo, que a la muerte de Franco. Billy el Niño no era ni mucho menos previo. Era un policía. Los torturados por Billy el el Niño estaban ante la puerta de la audiencia y que, por cierto, han sido muy maltratados por las fuerzas de seguridad. Fueron maltratados en el año 73, en el año 74, y me parece que Franco vivía. En este caso no es tanto, lo de Billy el Niño no es tanto un juicio político a una época, sino a un tío en concreto del que se puede demostrar que estuvo torturando, en este caso además, según parece, por puro placer, que era un sádico, y eso dicen. Bueno, dicen que... Yo es lo que he leído, que era, no sé, no lo he visto, no sé ni cómo es la cara de este hombre. Lo que sé de Billy el Niño es lo que sé gracias a lo que cuentan en los medios de izquierdas, porque yo no había oído hablar de Billy el Niño en mi vida hasta hace cosa de 2 o 3 años. Bueno, pues todos nosotros los que sufrimos se había sumergido y tal. El otro lado de la... Sí, que la DGS era un tipo muy famoso y tal. Bien, pero es que en este caso se le irá por esta persona en concreto, porque por lo visto no esos cargos de los que se le acusan no han prescrito ni es que ni los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. Pero es que... Y precisamente la ONU, el comité de la ONU le ha dicho directamente al gobierno español: dejen de refugiarse, de ampararse en la ley de amnistía de 1977 para no juzgar, tampoco rehabilitar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, porque esos son imprescriptibles. La tuerca se caracteriza por hacer preguntas complicadas y quizá por eso me comunican que somos la 6ª posición en el trending topic, ¿no? En este mismo momento. Hay una pregunta que quizá podamos extrapolar, ¿no?, del caso de Billy el Niño o el capitán Muñecas, y es que vemos cómo los Mossos de Escuadra están implicados incluso en asesinatos y en encubrimiento que a veces nos hacen pensar, ¿no?, en organizaciones mafiosas que manchan a todo el cuerpo. Hemos visto comportamientos de los antidisturbios muy poco edificantes. ¿Tiene algo que ver este problema de la memoria, este problema, como decía Diego, de que este país se acostó franquista y se levantó demócrata, con esa policía que tenemos, con esta violencia policial? Pero empecemos por la Administración de Justicia. Lo que no ha habido es una transición. Los mismos jueces que estaban permitiendo esas torturas, que estaban condenando a los que luchaban por la democracia, fueron los que luego siguieron en sus puestos y siguieron juzgando y dictando sentencias durante toda la transición. Aquí luego ha habido no se ha hecho una indultos transición a torturadores. Los indultos a torturadores lo que hacen es revelar que pueden ser impunes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de fondo de este comportamiento? Llegó a decir que no se podía juzgar ninguno de los crímenes cometidos durante la dictadura porque la ley de amnistía lo impedía.
como unos pero Carlos magistrados Enrique, no togados... digamos que esto es una cuestión de 4 locos, o que expliquemos el nazismo también por 4 descerebrados, o que expliquemos las cuestiones siempre por unas pequeñas minorías enloquecidas. ¿Hay una razón de fondo estructural en todo esto? Diego. Hombre, sí, yo creo que hay una cuestión que es importante. Yo creo que en la transición política, lo que se le llamaba a los partidos de la izquierda social, sí, sobre todo PSOE, Socialdemocracia, no le interesaba en ese momento un periodo prorrevolucionario, porque claro, en la transición política, antes de empezar todo el pasteleo de la transición, había unas movilizaciones importantes, se estaba desvaneciendo realmente el sistema, el problema que tuvimos con el tema del Sáhara, con el tema de Marruecos, hay un gobierno en descomposición, y entonces tampoco le interesaba a la socialdemocracia que otros partidos, podía ser el Partido Comunista, o podía ser otros partidos llamados comunistas también, podía tener unas posiciones mucho más ventajosas en un proceso pro-revolucionario o en un proceso mucho más de confrontación con el viejo régimen. Entonces le interesó en ese momento al PSOE, pues realmente el pasteleo, ¿me entiendes?, el renunciar a los cambios profundos políticos y a los cambios profundos democráticos. Y yo creo que arrastró también al Partido Comunista en esa disyuntiva, lo arrastró. Sí, el Partido Comunista, por ejemplo, yo recuerdo que los servicios de orden del Partido Comunista en ese momento no podía uno llevar bandera republicana, los servicios de orden te daban gorrazo, ¿no?, para que las quitara, ¿no? Sí, y el tema de la consigna de poner la bandera de España detrás, todo lo historia. Yo creo que en ese momento la izquierda social cometió el error, evidentemente, de una transición farsa, una transición admitiendo, yo fui juzgado en tiempo del franquismo por jueces que en la democracia eran los mismos jueces que me juzgaban por la democracia. Los mismos jueces. Y entonces, claro, el Tribunal de Orden Público pasaron a ser jueces normales. Claro, y había jueces que se quedaban dormidos, ¿no? En los juicios se quedaban dormidos, ¿no? Y te juzgaban, ¿entiendes? Acaban debajo de... Pero perdonadme que os insista. Ocultan que Mandela fue un socialista, ocultan que el proyecto de Chávez era un proyecto socialista, en tanto en cuanto pierdes te presentan como un loco, como un terrorista, cuando ganas intentan también ocultar este tipo de cuestiones. Quizá detrás está el hecho de que la dictadura fue una dictadura de clase, fue una dictadura de alguna manera donde ese enmascaramiento constante de que había 2 Españas, en vez de hablar de 2 Españas hay que decir que había 2 clases sociales, y que en una siempre en nuestra historia ha estado el altar, ha estado el trono, ha estado el ejército y han estado los banqueros, y en el otro lado han estado los trabajadores, y que de alguna manera eso funciona durante el franquismo y funciona en la actualidad, y los países de Europa han preferido optar en momentos concretos por apoyar al altar, al trono, a los banqueros, en vez de apoyar al pueblo porque le tenían miedo. Hombre, es que ese es el problema, que en la transición Rafa no mira se toca, como queriendo opinar algo. No, hombre, es que estás diciendo algo obvio, es decir, lo he dicho antes, es decir, los países, a ver, democracias, entre comillas, con todas las comillas que le queráis poner o quitar, me da igual, democracias europeas occidentales, como Francia, como el Reino Unido, como la República Federal de Alemania, etcétera, apoyaron todo el proceso de transición tal y como lo hicimos a ojos cerrados. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? el proceso podemos discutir. Ahora, lo que no podemos hacer es pensar que eran ingenuos, desinteresados en esa iniciativa, eran perfectamente interesados. Es una cosa muy importante, Rafa, que es ubicar lo que pasó en el momento histórico internacional entre los bloques occidentales y el bloque no occidental. Es que el problema es que sería otra discusión. Y en ese mar... No, pero eso condicionó la posición internacional de unos y de otros. Obviamente, pero es que estamos olvidando que en el 74 hubo una revolución en Portugal. En esos tiempos, cuando hablábamos de transición, incluso Felipe González, se hablaba de transición al socialismo. Yo personalmente... Se hablaba de transición al socialismo, no de transición a la democracia. Se le llamó la revolución de los claveles y tal, y podemos añadir los eufemismos, pero literalmente lo que ocurrió en Portugal fue un golpe militar progresista, sí, pero que abrió un proceso de un ejército que estaba ya quemado por la lucha colonizadora que estaban manteniendo, sí, cuando ya el proceso de colonización había concluido a nivel mundial, salvo en las colonias portuguesas. Entonces, le podemos llamar revolución, pero no era una revolución. Abrió un proceso, un golpe militar. Escucha, Rafael, abrió un proceso revolucionario que llevó a que incluso en la Constitución... Pero literalmente lo que se hizo fue un golpe militar. Y después vino el proceso revolucionario movilizado. Vamos a darle la voz a Tania, que ha hablado poco.
Yo quería decir una cosa, cuando antes habéis entrado en discusión si había miedo o no había miedo, ¿no? Yo creo que la clave, el miedo siempre existe. Yo he dicho en la generación de mis padres. Dejarme algo, por favor. favor. Una precisión importante. Os he declarado amor eterno, os he pedido hablar tranquilamente. No, solo a ti. No, a mí no. Soy el marginado. No, estabas hablando del miedo. Yo creo que el miedo es una clave fundamental siempre, para ganar y para perder, ¿vale? Entonces, creo que en ese marco hay que empezar a entender que lo que hubo, sin duda alguna, Jaime, fue una utilización del miedo, y que el miedo existía. Otra cosa es que el miedo, tú lo... Jaime, perdón, vamos a dejar hablar a Tania, por favor. A eso iba. El elemento central en los procesos de transición, en los procesos de crisis, en los procesos en los que uno ve que hay un cambio histórico que se va a producir y que puede tardar un año, 5, 10, 15, 20 o 100, pero que será ese momento histórico, es que hay miedo de un lado y del otro, en diferentes claves. Y por tanto creo que uno de los elementos, que creo que es la pregunta que estaba intentando hacer Juan Carlos, es vivimos una transición en un momento histórico en el que había un terrible miedo en el conjunto de Europa, terrible miedo a una organización social de mayorías sociales en torno a un modelo democrático que fuese exigente y profundamente, digamos, más allá de los modelos que al final se han construido mucho más cercanos al neoliberalismo. Y en eso mantener, digamos, el orden en este país era una clave internacional muy importante. Entonces, dejemos de pelearnos entre nosotros quién fue el traidor de aquel momento, y empecemos a pensar que hay un montón de ejes en los que al final lo importante es si somos capaces de que el miedo de la gente no sucumba y sea capaz de encabezar un proceso de ruptura democrática para avanzar en un proceso de mayor empoderamiento de la ciudadanía, porque estamos en un momento igual ahora. En estos momentos se está intentando imponer un nuevo clima de miedo, claro, porque por eso con la ley de seguridad ciudadana, mal llamada así, y desde luego con los comportamientos de que un partido que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento y que controla el gobierno permita y tolere saludos fascistas, banderas, cruces gamadas en algunas exposiciones militares, que los miembros de nuevas generaciones jaleen a dirigentes de ese partido, que tienen actitudes claramente neofascistas y neonazis, solamente está empezando a aterrar al resto de la población, porque parece que estamos recuperando el pasado o la amenaza pasada de que cuidado, que si la calle protesta demasiado, si los que protestan amenazan esa solidez del Congreso pactado, de la única transición que hubo, que fue política, porque no la hubo económica, no la hubo judicial, no la hubo, no hubo realmente un cambio más que se permitieron unos partidos, y tiene toda la razón Diego cuando dice esos partidos a cambio vendieron su alma al diablo, dijeron a cambio de que me toleren y me permitan participar en el juego político, yo aceptaré esa ley de amnistía que le da impunidad absoluta a cualquier crimen de la dictadura, y voy a permitir que los que tengan el poder absoluto máximo, que es el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, salvo unos pocos que fueron entrando a lo largo de esos 40 años, realmente puedan inhabilitar al único juez que se atreve a decir los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y por tanto hay que resarcir a las víctimas, hay que permitir que se abran las fosas. El escándalo internacional que ha creado el caso Baltasar Garzón y parece que no le importa a la clase política, ni judicial, ni empresarial española. La inhabilita por el caso Gürtel. No, evidentemente, ya lo sé que se le inhabilita por las escuchas a los abogados de la trama de corrupción Gürtel. Sí. Que tampoco hay que convertir a Garzón en defensor de los derechos humanos, porque Fernando, querías decir, ha sido también un juez que se ha saltado la legalidad en más de una ocasión. Sí, aparte que estaba en 3 historias metido, que no era solo una, que tenía también lo de mi amigo Emilio, lo de querido Emilio, al presidente del Banco de Santander, que, no sé, en fin, erigir que cuando os veo sacar a Garzón y pasearle, me fascina, en serio, creo que le hacéis el mejor favor del mundo a la derecha, que tanto aborrecéis. Vamos a ver, la España del 75, en serio, sinceramente os lo digo, porque es que es un pieza.
Así no empieza y será siempre empieza. Nada más, en fin, vosotros veréis. Vamos a ver, la España del 75, de la que ha pasado 40 años, o va para pasarlo en breve, era tan distinta a la de ahora que ni nos imaginamos. Oye, yo la viví, pero es que era un niño muy pequeño, recién nacido, vamos. Lo que se hizo entonces ya da igual, es que no se puede cambiar el pasado. Entonces, sí, bueno, pues ya lo ha condicionado, si es que estamos en el futuro de 1975. Ya se han criado 3 generaciones de españoles con unos valores distintos. Por cierto, la amnistía que se aprobó entonces, en el año 77, la pedía la propia izquierda, lo de libertad, amnistía, estatuto, autonomía, que cantaban y demás. Es decir, básicamente querían pedirse perdón a sí mismo todos en aquel entonces, mirándolo como historiador. Cuando se hablaba de amnistía, se hablaba de libertad de todos los presos políticos. Sí, y se concedió la amnistía. Sí, pero no se hablaba de libertad Otra cosa es que el régimen, que en el año 77 todavía estaba vivo, fue las primeras elecciones son de junio de ese año, le viniese estupendamente. Dijese, mira, nos podemos nosotros además lavar las manos sobre todos los crímenes más Tenemos que ir terminando. Parece que sigue sin explicarse por qué España ha podido ayudar a Chile, a Argentina, cómo hemos podido incluso pedir que la Interpol busque al expresidente de China, y parece que cuando queremos mirar hacia adentro se convierte en algo realmente problemático. Creo que hemos tocado muchos aspectos relevantes. Me comentan que hemos superado el ser social a la noche en 24 horas, al gato, al agua y al cascabel al gato, así que enhorabuena a la tuerca en esta nueva etapa. Creo que entramos a un video y después nos despedimos. Adelante, video. Muy buenas amigos de La Tuerca, soy Facu Díaz. Algunos me conoceréis por haberle puesto voz a las nuevas generaciones del Partido Popular en la red. Otros me conocerán por algún que otro conflicto diplomático con un país vecino. Através do Twitter multiplicavam-se descrições sobre alegado golpe de Estado en Lisboa. El caso es que llego a La Tuerca para desarrollar esta sección llamada 21 días, en la que haré lo que más me gusta, que es el periodismo de investigación, viviéndolo yo mismo. Y bueno, al que se pregunte cómo seré capaz de hacer una sección de 21 días cada semana, pues la respuesta es muy simple. Esto es la magia de la televisión. Bueno, estamos despidiéndonos. Europa trasladó a sus constituciones cosas muy positivas gracias al antifascismo. Y el antifascismo se celebra, se honra, se condecora, está en placas y está también en las constituciones, en la italiana del 48, en la francesa del 46, en la Grundgesetz alemana del 49. Aquí, en cambio, parece que el antifascismo es una tribu urbana. Del antifascismo salen las ganas para seguir luchando por el Estado social y democrático de derecho. Del agujero en la memoria de nuestro país sale a menudo demasiada perplejidad. Creo que recordar a Nelson Mandela nos ayuda a encontrar cómo las razones de la lucha ayer son las razones de la victoria hoy. Las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Recientemente estuve en Alemania y me regalaron esta bandera, una bandera creo que hermosa, una bandera antifascista, una bandera que allí significa, ya digo, el honor de haber luchado y dado la vida por construir estados de derecho. Cuando esta bandera pertenezca también al corazón de nuestro país, creo que tendremos una constitución que podremos decir que la ha hecho nuestro propio pueblo. Nos despedimos recordando a Mandela y a su ejemplo. Adelante, vídeo. Muchísimas gracias y adelante. Hey, listen, man. But this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no nation. His word has not come true, no sunset revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution. We're real fighters around the persecution. Me, I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who will never come down. Y es de verdad, pero no sé qué pasa. Por la República Sudafricana, Nelson Mandela está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. Desmond Tutu. Desmond Tutu. Desmond Tutu. Ay, 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 Desmond
hablan de represión contra mineros, contra obreros y estudiantes negros, y es de verdad. La resistencia está entre rejas y han concedido un premio Nobel de la Paz. There's more to do. There's more to do. There's more to do. There's more to do. Ready! There's more to do. There's more to do. There's more to do. There's more to do. There's more to do.